Buenos días, tengan todos ustedes. Me daría mucho gusto que este día me acompañen en este video, porque el día de hoy vamos a analizar un poco el significado de la palabra método y otras palabras que a veces se confunden y no sabemos cómo se aplican y por qué se escriben. Digamos que metodología es el conjunto de pasos racionales que se utilizan para alcanzar un objetivo. Estos procedimientos rigen una investigación científica que pueden ser, si los dice una investigación científica, o bien una investigación para una exposición documental o de aquellas tareas que requieren conocimientos muy específicos. Entonces, podemos decir que la metodología es la parte de la lógica que estudia a los métodos. ¿Y el método? Definamos método como o desde un momento metodológico de significado etimológico, del latín métodos y del griego métodos. Deriva de meta, hacia, y odos, camino. Significa entonces el camino a seguir para llegar a un objetivo. Hasta aquí vamos bien y no confundir metodología con métodos. Metodología es la ciencia que estudia los métodos. Bien, existen métodos organizacionales, métodos de emprendimiento, métodos de desarrollo, métodos procedimentales, métodos de evaluación y métodos de diagnóstico. A nosotros nos interesan los métodos para el caso deportivo, procedimentales, de desarrollo y para la enseñanza del fútbol. Aquí podemos ver nosotros entonces que encontramos métodos a la disposición del formador para organizar. Él va a organizar en su imagen mental en el momento de estar escribiendo su plan clase o su proyecto de trabajo anual o su proyecto de club o su proyecto de equipo. Lo va a manejar desde diferentes métodos, dependiendo de las categorías que va a manejar. Pudiera ser método inductivo, método deductivo, método analítico, método inductivo, deductivo, o bien un método hipotético deductivo. Otro podría ser sintético o analítico sintético, y podría también utilizar el método histórico comparativo. Ya en el momento de la aplicación directa con los alumnos, escrito, tendrá que acomodar por ahí qué método va a utilizar él como entrenador para transmitir el conocimiento en el papel. Puede utilizar, esto se los voy a enumerar para que no exista confusión.
Podrían ser: 1, el tradicional; 2, el conductista; 3, el constructivista; 4, el de proyectos; 5, la ruta pedagógica 2030. Y a la vez, ya cuando va él a manejar las actividades en su proyecto de clase diario, o en su acordeón, o en sus papeles que prepare él con sus clases antes de enfrentarse al grupo, él por ahí tendría que acomodar si el manejo que va a realizar de esto va a ser una estrategia tradicional. Número 2, va a utilizar el mando directo modificado. Existe el mando directo puro, pero en el deporte se está utilizando mucho el mando directo modificado. Va a utilizar una estrategia individualizadora, o bien va a utilizar, dentro de esta estrategia individualizadora, va a utilizar trabajo en equipos, va a utilizar un trabajo individual, o bien decidió acomodar por ahí una estrategia de enseñanza programada. En los otros de los estrategias que puedo utilizar son las estrategias participativas, como pueden ser la enseñanza recíproca, o las estrategias de enseñanza sociabilizadoras, el descubrimiento guiado, o los estilos creativos. En los deportes como el fútbol, existen 4 estrategias metodológicas a los que se les ha dado muchísima importancia por parte de los entrenadores. En el fútbol se maneja mucho y se confunde estas estrategias con métodos, y estas son estrategias como la relación que tiene el jugador con el balón, como aquello de decir: el niño aprende en una situación o en situaciones de juego que tenga, entre más contacto tenga con el balón, mejor aprende. Un jugador que tiene suficiente contacto con el balón sabe jugar muy bien. A lo mejor hay algunas fallas allí, lógico. Todos los métodos, estrategias y estilos tienen sus ventajas y sus desventajas. Utilizan mucho la preparación técnica. También pensamos que antes de que el jugador se enfrente a situaciones de juego, a situaciones normales de competición, o de situaciones, valga la redundancia, situacionales de juego, tendrán que dársele primero las bases y los fundamentos técnicos del fútbol para que después los aplique. Aquí el error es de que se separa completamente la situación del aprendizaje individualizado de la técnica, ¿sí? Y después se lleva a la práctica. El otro es la preparación técnica, y la otra es la oposición nula o poco significativa, en donde el alumno aprende a jugar sin tener ninguna oposición. Aquí sí sería válido decir situación de juego, o aprendizaje situacional. No situacional del sitio, sino situacional del momento, el momento que se está viviendo. El fútbol
para vivirlo, el fútbol para disfrutarlo, el fútbol para aprender jugando sin darse cuenta que estás aprendiendo, ¿sí? Y llega el momento en que se demuestra que se sabe jugar, ¿sí? Y lo aprendiste en momentos situacionales. La otra sería una, una oposición nula o poco significativa. Veríamos ahí que aprenden los niños con formaciones, con contactos con el balón, de conducción, coordinación, dribbling, ¿sí? Pero sin oposición. Y los momentos situacionales son en los que se pone una práctica de juego de un niño que finge ser el atacante y el otro el defensor, y que pueden existir momentos de transición de juego de ofensiva a defensiva. Y la otra es los modelos de ejecución. El entrenador pone un modelo y los alumnos tienen que reproducir ese modelo que les pone el profesor. Podrían ser también otra estrategia para enseñar el fútbol. Hay muchos modelos, estilos, estrategias. Lo importante es organizarlos de una manera en que todos los elementos apunten organizadamente hacia un lugar para poder realizar un trabajo formativo, propositivo, y que pudiéramos estar más confiados en que nos dará mejores resultados. Acuérdense que nunca podemos aplicar, ni siquiera en una clase de educación física, los profesionales del deporte y de la educación física, ni siquiera ellos serían capaces de decir que en una clase solamente aplican un modelo, un método, un sistema o una estrategia. Siempre habrá una combinación de sistemas y de métodos, ¿sí?, para poder poner algunas actividades, porque la naturaleza de las mismas actividades que aplicamos, o las tareas que proponemos a los jugadores o a los alumnos, no nos permiten utilizar solo un método, un estilo o un modelo. Por lo pronto, hasta aquí dejamos esto. Falta mucho, hay mucho que analizar sobre esto, métodos, modelos, sistemas, pero hasta aquí lo dejamos por hoy. Solamente decirles que la próxima presentación sería sobre los sistemas o las formas en cómo el jugador o el niño aprende. Ahorita fueron de cómo el formador prepara sus clases. Por lo pronto, muchas gracias y los espero en el próximo video.